Buen día, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día. Vamos a empezar con la clase de hoy. Voy a empezar esto en la anterior clase, pero como estuvimos viendo, clarificando algunas dudas sobre el árbol B, para que lo empecemos hoy, ¿ya? Y vamos a empezar a ver otra estructura de datos no lineal, que son los grafos, particularmente. Inicialmente siempre en el avance, cuando se trabaja sobre grafos, se trabaja sobre grafos no pesados. Ya vamos a ver por qué. En realidad un grafo es algo más general que un árbol. Un árbol es un tipo de grafo especial, ya lo vamos a ver más adelante. Pero el concepto de grafo dice que es una multiconexión o representa una multiconexión entre elementos de un mismo conjunto. Pueden ser ciudades, pueden ser estaciones de servicio, pueden ser paradas de microbuses, pueden ser dispositivos en una red de computadores, etcétera, ¿ya? No hay restricción respecto a qué conjuntos pueden usarse para armar un grafo, ya que pueden ser elementos físicos conceptuales y no interesa, ¿ya? La cuestión es que uno pueda representar relaciones entre esos elementos del mismo conjunto, ¿ya? En general, entonces, podemos decir que un grafo está conformado por dos conjuntos. Uno que representa los elementos del conjunto, ¿ya? Y otro que representa la multiconexión entre los elementos de ese conjunto, ¿ya? Básicamente los elementos o los vértices o nodos, como quieran llamarle, y la multiconexión entre esos elementos, los arcos o aristas que unen dichos elementos, ¿ya? Entonces, eso es lo que forma un grafo, ¿ya? Gráficamente, nosotros vamos a representarlo, los vértices o los nodos, con un círculo y un valor, el que sea que querramos utilizar para representar es un nodo o vértice de nuestro grafo. Y la conexión entre esos elementos lo vamos a hacer con línea continua, ¿ya? Pero vamos a tener una diferencia ahí. Puede ser con punta de flecha o sin punta de flecha. Cuando trabajemos sin punta de flecha, o sea, con línea no dirigida, ¿ya? Sin punta de flecha, como decía antes, vamos a estar hablando de una representación de un grafo no dirigido. En esta representación, la línea implica que la conexión entre los dos vértices es bidireccional, va de ida y de vuelta, ¿ya? En cambio, cuando tenemos la unión o la arista entre dos vértices o nodos de un grafo y estamos usando una línea con punta de flecha, entonces la dirección de la conexión es válida en el sentido de la flecha, no es bidireccional. O sea que si queremos que sea de ida y de vuelta, vamos a necesitar una línea de ida y otra línea de vuelta con la flecha respectiva, ¿ya? Indicando que es válido, ¿ya? Si ya hablamos de cómo podemos representarlo, si nos acordamos de lo que hemos avanzado tal vez en álgebra lineal o en estructuras discretas, el conjunto de vértices podemos representarlo así como ustedes ven ahí, y el conjunto de aristas como pares ordenados, que representan la conexión, la diferente conexión entre los diferentes elementos del vértice B, ¿ya? Por eso es que ambos son conjuntos, uno de elementos y la otra de pares ordenados que representan la relación de los elementos del conjunto B, ¿ya? Eso, ¿cómo lo podríamos representar? En el caso de un grafo no dirigido, como en este caso, ¿ya? Fíjense, no es línea continua, sin una punta de flecha. El conjunto de aristas, por ejemplo, si hay, para que noten que es una conexión bidireccional, fíjense el vértice 1 y el 4. Como hay una conexión entre esos dos vértices, en el conjunto de aristas hay el par ordenado 1, 4 y el par ordenado 4, 1. En la presentación lo van a notar. Si ustedes ven, no hay conexión entre el 1 y el 9, entonces ese par ordenado no está. Si ven, entre el 9 y el 7 hay una conexión, por eso es que está el par 7, 9 primero y el par 9, 7. ¿Ya? Es un grafo dirigido, ¿ya? Entonces, como la dirección de la línea indica en qué sentido es válida la conexión, solamente en ese sentido hay el par ordenado en
en el conjunto A. Por ejemplo, entre D y F va de D a F y por eso solo hay el par ordenado de F, no en el sentido inverso de F a D, no hay. En el que sí hay en ambos sentidos es de E a H y de H a E. ¿Por qué? Porque fíjense, ahí hay tanto de ida como de vuelta. O sea, dos flechas que uno primero de, bueno, no importa cuál primero, de E a H y también de H a E. ¿Ya? Entonces, como les decía antes, este de acá, un grafo no dirigido, donde cada línea es válida la conexión en ambos sentidos, y los grafos no dirigidos y dirigido. ¿Ya? Normalmente no se ve en problemas reales el uso de un ciclo o lazo entre un vértice y sí mismo. Es válido, se puede representar tanto en forma gráfica como a nivel de el par de conjunto G y A, perdón, B y A, pero normalmente una representación de la vida real no se usa mucho. De que se puede dar en unas condiciones extrañas, pero no tiene mucho sentido. Por ejemplo, si tenemos una red de computadores, va a ser difícil que una conexión de la computadora A y ella misma se dé. O sea, por ejemplo, yo quiero enviar cierta información de A a A, sería como una conexión consigo misma redundante, no tiene mucho. ¿Ya? A no ser que, por ejemplo, sea un punto de bombeo y necesitamos que pase por esa multiconexión, tal vez porque hace un proceso de limpieza al pasar por la conexión, por el tubo, tal vez ahí. Pero no es muy, como les dije antes, no es muy utilizado. Y aquí los grafos dirigidos, ¿ya? Entonces, algunos conceptos o definiciones que necesitamos saber de lo que son grafos, las adyacencias. Pues básicamente dos vértices A y B son adyacentes y si hay una línea que los une, eso en grafos no dirigidos. Y en los grafos dirigidos la adyacencia se da en el sentido de la flecha. O sea que si hay una flecha, ¿ya?, que sale de A y termina en B, entonces B es adyacente a A. Fíjense, no lo vayan a entender al revés. Si hay una flecha que sale de A y llega a B, entonces B es adyacente a A. Eso en grafos dirigidos. En grafos no dirigidos, si hay una línea que une A y B, A es adyacente a B y B es adyacente a A. O sea, es válida en ambos sentidos. ¿Ya? Después, algo que también necesitamos saber es el concepto de conexión en los grafos o grafos conexos. ¿Ya? En los grafos no dirigidos, se puede decir que el grafo es conexo si hay un camino que una cualquier par de vértices del grafo. ¿Ya? Si los tratamos como isla cada vértice en una representación de un mapa, y hay una forma de viajar de una isla a cualquier otra de las islas, aunque sea pasando por islas intermedias, entonces estamos hablando de un grafo no dirigido conexo. ¿Ya? Ahora, si no podemos hacer eso, pues quiere decir que algunas de las islas están conectadas entre sí y otras no. Entonces, dependiendo de cómo están conectadas, se puede decir que cuando es conexa es una sola isla y cuando no es conexa hay más de una isla en el grafo. Puede ser 2 islas, 3 islas, dependiendo de cómo está representado. ¿Ya? Los grafos dirigidos, ¿ya? Por ejemplo, ahí hay que hacer una pequeña diferencia entre lo que es, en lo que es la conexión, el grado de conexión o el tipo de conexión que hay entre los elementos del grafo. Porque en un grafo dirigido puede ser débilmente conexo y fuertemente conexo. Se dice que un grafo dirigido es fuertemente conexo si se cumple la regla similar a la del grafo no dirigido. Quiere decir que si yo agarro un vértice y puedo llegar a cualquiera de los otros, entonces el grafo es fuertemente conexo. Pero eso no se cumple solamente con uno y que llega a cualquier otro, sino cualquier par de vértices. Yo agarro cualquier par de vértices y puedo llegar de ese vértice al vértice B y al revés. No importa cuál sea la combinación de vértices que elija, entonces el grafo dirigido es fuertemente conexo. Pero en el caso de los grafos débilmente conexos, ya, visualmente están todos conectados, pero no se cumple necesariamente la regla que para cualquier par de vértices yo puedo llegar de A a B. Puede ser que yo pueda llegar de A a B, pero no de B a A. ¿Ya?
Entonces, pero eso no lo convierte en un grafo fuertemente conexo, pero sí débilmente conexo. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Porque si ustedes agarran y al no ser fuertemente conexo, ustedes agarran y le quitan las puntas de flecha, si cumple lo que hemos comentado antes de la conexión o de un grafo no dirigido, entonces el grafo es débilmente conexo. ¿Ya? Y grafo completo, ese es aquel grafo en el que para cualquier par de vértices que hay en el grafo hay un camino de longitud 1, o sea, hay una arista que los une. ¿Ya? Si eso se cumple, entonces el grafo es completo, ¿ya? Tanto para grafos no dirigidos como para grafos dirigidos. Otra cosa que también puede ser que llegamos a mencionar es el grado de por ejemplo, en un grafo no dirigido, el grado de un vértice es el número de aristas que contiene AB, o sea, el número de líneas que salen o entran. Fíjense que no podemos saber si salen y entran en grafo no dirigido. ¿Por qué? Porque no tiene, es bidireccional la arista en un grafo no dirigido. Entonces podemos decir el número de líneas que aparecen, si quieren, de un vértice B, en un vértice B, ese es el grado de ese vértice en un grafo no dirigido. En cambio, en un grafo dirigido hay que diferenciar entre grado de entrada y grado de salida, porque el grado de entrada es el número de flechas que llegan a ese vértice, y el grado de salida es el número de flechas que salen de ese vértice. ¿Ya? Entonces hay una diferencia ahí entre de grafo no dirigido y grafo dirigido, lo que es el concepto de grado, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Y se lo explica porque algunos de ellos utilizan la implementación de algunos algoritmos. Hay que entenderlo porque si no, luego no vamos a saber de qué estamos hablando al momento de hacer la explicación. ¿Ya? Otro concepto que también deben saber es camino. Un camino de longitud n, como dice su presentación, de un vértice A a un vértice B, es la secuencia de los vértices que se necesiten, quieren, o que se necesiten, y que tienen conexión entre ellos, uno tras otro, ¿ya? Y que pertenecen al grafo. Si lo quieren ver, como dice ahí su diapositiva, voy a tratar de hacer algo pequeñito. Ustedes tienen un vértice A ahí, ¿ya? Otro ahí. Y otro ahí. Supongan que este es el vértice B, el vértice 0. Este es el vértice 1. Y este es el vértice 2. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es un... si hay esta conexión así, ahí. Este es un camino de longitud 2. Ya que tiene 3 vértices unidos por 2 aristas. Entonces, si se fijan, ¿cuál sería el camino? El camino estaría representado por 0, el vértice 1 y el vértice 2, fíjense. Y la arista de 0 a 1 pertenece al grafo y la arista de 1 a 2 pertenece al grafo. ¿Ya? A eso se refiere lo que es un camino y su longitud. ¿Ya? La representación computacional o en computadoras de un grafo. ¿Ya? Hay varios tipos de representación de un grafo. Pueden hacer, por ejemplo, representaciones en matrices de adyacencia, ¿ya? Como las que vamos a mencionar acá en su presentación y en el avance. Normalmente la matriz de adyacencia lo que hace es construir una matriz cuadrada, ¿ya? La misma cantidad de filas que de columnas, con los vértices que forman parte del grafo, ¿ya? Y se define ya sea un valor booleano o binario para determinar si hay una unión entre un vértice A y un vértice B. De tal manera que la posición del vértice A y la posición del vértice B se usan para marcar con 1 el par posición vértice A, posición vértice B, si es que hay una arista que une A con B, y con 0 si es que no hay. ¿Ya? Entonces eso es lo que se conoce como matriz de adyacencia. ¿Ya? Entonces,
La otra representación son las listas de adyacencia. También hay listas de incidencia, pero nosotros no las vamos a usar, ¿ya? Que vamos a usar, particularmente vamos a trabajar sobre listas de adyacencia. Normalmente lo que se hace, ya, es los vértices forman una lista ordenada, es decir, sin repetidos, o sea que no va a haber dos vértices con el mismo valor, y eso tiene sentido porque no se olviden que los vértices es un conjunto de elementos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, en un conjunto no hay repetidos, ¿ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Fíjense que cada vértice tiene una lista para representar los arcos que salen de ella. Entonces, lo que vamos a hacer es tener, si es que decidimos almacenar los vértices tanto en matrices de adyacencia como en lista de adyacencia, una lista de los vértices que forman el grafo. Si no decidimos guardar los vértices, lo que vamos a es controlarlo de forma externa, que las posiciones que usemos dentro de nuestra representación de grafo, fuera del grafo van a estar asociadas a un valor real, a una ciudad, a una estación de servicio, a una estación de bombeo, a un punto de red, si quieren, o un dispositivo en una red, lo que sea que ustedes quieran representar. Y solo dentro del grafo vamos a representar con esas posiciones las adyacencias entre los diferentes vértices, ¿ya? Entonces, si vamos con matriz de adyacencia, ¿ya? Esa sería la representación de ese grafo que ustedes ven ahí. Fíjense que ese grafo tiene 5 vértices, entonces por eso es que, y coincidentemente para no poner A, B, C, D, E, ¿ya? He puesto números del 0 al 4. Como en Java representamos las posiciones de 0 en adelante, por eso puse esos números. Si ustedes quieren externamente pueden ponerle A, B, C, D, E al 0, al 1, 2, 3 y 4. Pero ustedes en la matriz, para poder trabajar con la matriz de adyacencia, ustedes tienen que saber cuál es la posición de cada uno de ellos. Y según eso, por ejemplo, hay una arista de 0 a 3, entonces fíjense en la posición 0, 3 hay un 1, y como es no dirigido en la posición 3, 1 también hay 1. Entonces, cuando ustedes representan un grafo mediante una matriz de adyacencia, lo que ustedes obtienen es una matriz simétrica, ¿ya? Y se puede ver porque, fíjense, arriba de la diagonal principal y debajo de la diagonal principal. Si hay un valor 1 en la posición 1, 2, por ejemplo, quiere decir que también hay en la 2, 1. Si hay en la posición 0, 4, también hay en la posición 4, 0. Si hay en la 3, 1, también hay en la 1, 3. ¿Ya? Eso es lo que es grafo no dirigido. ¿Ya? En un grafo dirigido no necesariamente va a salir simétrica la matriz. ¿Por qué? Porque no se olviden que la flecha es válida solo en un sentido. No es válida en ambos sentidos. ¿Cierto? Entonces ahí ustedes ya tienen que darse cuenta que solo van a colocar unos en el sentido de la flecha. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Adicionalmente, se puede trabajar también con matrices, con listas de adyacencia. Y en esta representación, si ustedes se dan cuenta, no estamos almacenando el vértice dentro de la representación. Lo único que tenemos es una lista de listas. ¿Qué quiere decir? Que tenemos una lista en donde en cada posición de esa lista vamos a nosotros internamente o fuera del grafo vamos a saber cuál es el verdadero valor del vértice. ¿Ya? Y en cada posición de esa lista hay otra lista en donde van a estar las adyacencias a ese vértice. Por ejemplo, fíjense que en este grafo no dirigido hay una arista de 0 a 1 o una línea que une los vértices 0 y 1. Como es no dirigido, es bidireccional esa arista, entonces hay de 0 a 1 y de 1 a 0. Entonces fíjense qué pasa. En la lista de posición 0 tiene que haber almacenado el valor o la posición del vértice representado por la posición 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 1 es adyacente a 0. Como es no dirigido, también debe haber en la posición 1 almacenado el valor 0. Fíjense, de 0 a 2, de 0 a 2 quiere decir que en la lista de la posición 0 tiene que estar almacenado el 2. Y como es bidireccional por ser no dirigido, en la posición 2 de lista tiene también que estar almacenada el valor 0.
Preferentemente se trata de guardar estas listas de adyacencia ordenadas respecto a la posición del vértice o si se están guardando los valores, el valor del vértice. Nosotros vamos a tratar de usar algo parecido a esto en nuestra implementación. ¿Ya? Otra forma de presentarlo, fíjense, como estamos dibujando el vértice con números, entonces lo que se hace es, además de tener la lista de adyacencia en la lista más grande, en cada posición, además de la lista de adyacencia, también se tiene el valor del vértice. ¿Ya? Que como en este caso, les decía, estamos dibujando posiciones, entonces estoy guardando posición. ¿Ya? Si fuera ABC, en la lista que he dibujado verticalmente tendríamos ABC, y en la lista horizontal, no necesariamente ABC, podríamos tener la posición A está en la posición 0, entonces si es adyacente a él mismo tendría que aparecer 0, no A. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, este en el caso de un grafo dirigido, ¿ya? También lista de adyacencia. Normalmente, muchos no hacen clases de grafos genéricas, normalmente implementan grafos para la situación particular que están diseñando. Pero nosotros vamos a tratar de diseñar o crear un grafo que nos sirva para lo que es el aprendizaje de la materia, y a partir de ahí vamos a comenzar a trabajar las clases adicionales para cualquier algoritmo utilitario que necesitemos elaborar para el trabajo con grafos. Pero esa clase de grafo que vamos a implementar, normalmente por lo menos debería tener cómo inserto un vértice, cómo inserto una arista, fíjense, cómo elimino vértice, cómo elimino arista, algo que me diga cuántos vértices y la cantidad de aristas. ¿Ya? Y podría ser así, ¿ya? La representación que utilicemos para esa versión. Fíjense que ahí lo único que tengo es una lista de adyacencias. Si es que yo quiero hacer que ese mismo se comporte de ambas maneras, que no lo vamos a implementar así, puedo utilizar un booleano para saber si es dirigido o no dirigido. Nosotros vamos a agarrar y vamos a tener un grafo y un digrafo. Ya vamos a cambiar lo que varía entre el grafo y el digrafo en sus operaciones básicas. Entonces, si es un algoritmo sobre grafo dirigido, lo vamos a implementar con base en el digrafo. Si es un algoritmo sobre grafos no dirigidos, entonces en el grafo. ¿Ya? Si es que queremos guardar el vértice en nuestra representación, entonces ya fíjense, nosotros al insertar vértice, eliminar arista y demás, ya no pasamos posiciones, sino que pasamos el verdadero valor del vértice. En este caso necesitamos una representación de un grafo que reciba algún genérico y que almacene ese genérico dentro de la representación, además de la lista de adyacencia. Entonces, fíjense, tal vez podría ser así. Una lista genérica de vértices y dentro del mismo grafo también se mantiene la lista de listas de enteros que representan las adyacencias. ¿Ya? Pues bueno, ¿qué más tenemos que ver en lo que es grafos? La forma de recorrer. Eso es algo que habíamos machacado un poco al inicio en lo que es árboles. Lo mismo es en grafos. Si, como les decía en árboles, si yo no sé recorrer un grafo, va a ser difícil que pueda darle alguna solución. Normalmente he visto jóvenes, no sé si es porque no lo entienden los recorridos o porque parece que piensan que es más fácil hacerlo de otra manera, no utilizan los recorridos, ¿ya? Cuando deberían hacerlo. ¿Ya? Y por eso sus soluciones a veces solo se adecúan a ciertos tipos de, o a ciertos grafos en particular, y no son válidos para todos los grafos que puedan haber. Ya, entonces eso hay que tener cuidado. Entonces es bueno entender cómo es que funciona un grafo, ya sea dirigido o no dirigido. Y ya sea dirigido o no dirigido, los recorridos son los mismos. Ya los conocen en árboles, porque ya les dije, un árbol es un tipo particular de grafo, ya con ciertas condiciones. Entonces, existen dos, lo vamos a reconocer por su nombre, por su acrónimo en inglés, BFS o DFS. El BFS es el que ustedes conocen como recorrido en anchura o en amplitud en los árboles.
Y en los árboles teníamos tres, ¿no? Preorden, posorden y norte. Acá solamente es BFS, recorrido, perdón, este es en el por niveles, ¿ya? El recorrido de anchura o amplitud, ustedes lo conocían en árboles como recorrido por niveles, ¿ya? El recorrido en profundidad ese es el que teníamos tres en árboles, el preorden, inorden y posorden. Acá vamos a tener solamente el recorrido en profundidad como tal, ¿ya? Fíjense que como puede haber conexiones entre diferentes vértices, para poder hacer bien el recorrido necesitamos marcar cuando en un recorrido ya hemos procesado un vértice para que no entremos en un bucle infinito y sigamos procesando y procesando, procesando, nunca acabemos, ¿ya? Entonces no se olviden eso, vamos a requerir en nuestra implementación. El BFS o recorrido en amplitud, ¿ya? Y si se acuerdan, el por niveles necesitaba una cola, ¿no es cierto? Lo mismo es este, para su implementación necesita una cola, ¿ya? Y siempre empieza por un vértice, o sea que a diferencia de los recorridos en árboles, los recorridos en grafos necesitan que ustedes le pasen un vértice de partida, porque en grafos no hay un solo vértice por el que se puede empezar por cualquiera, a diferencia de un árbol que empezamos siempre por la raíz. Y luego, partiendo de ese vértice, comienza a visitar sus adyacentes que no estuvieran visitados y así sucesivamente con los adyacentes de esos adyacentes hasta que no se pueda avanzar más. ¿Cuándo no se puede avanzar más? Cuando esa estructura auxiliar, la cola, no está vacía. Similar a lo que hacíamos en árbol, ¿ya? Entonces ahí hay un pequeño resumen de cuáles son los pasos a seguir para implementar un BFS, ¿ya? Y para no leer esto, les voy a explicar acá, ¿ya? Si ese es su grafo, ustedes pueden hacer el ejercicio con grafo no dirigido, ¿ya? Entonces ustedes necesitan una cola, ¿ya? El frente de la cola está a la izquierda y dice frente, y atrás están los que van a entrar, ¿ya? Voy a poner el recorrido y voy a asumir que lo que yo quiero hacer como recorrido es guardarlo en una lista que voy a llamar BFS, ¿ya? Y voy a tener una estructura de marcado donde, en este caso, para que se note, lo voy a hacer como que voy metiendo los vértices que ya procesé. Ustedes pueden tener una estructura de booleano y inician todas en falso. Y a medida que los van marcando, la posición respectiva del vértice en la lista de vértices o en su representación de vértice, marcan como verdadero si ya está marcado, si ya está procesado o está marcado. Siempre empezamos por un vértice de partida, acá está marcado con rojo, vértice A, ¿ya? Y lo que hacemos es marcarlo. Cada vez que metemos un vértice en la cola, lo marcamos, ya para no volverlo a procesar. Entonces comenzamos a iterar sobre esa cola mientras no sea vacía. ¿Y qué hacemos? Lo que hacemos es ver todos los adyacentes de ese vértice A que no estén marcados, en este caso. Lo sacamos, y ustedes dirán, ¿por qué ese vértice A? Porque lo vamos a sacar de la cola, ya, el vértice que toca, y en el paso inicial solo ese vértice metimos, el vértice A, porque es nuestro vértice de partida. Lo sacamos, va al recorrido y comenzamos a ver los adyacentes no marcados de ese vértice A. Fíjense en el dibujo, son B, son C y son G. Entonces todos esos entran a la cola y se marcan. Luego voy a sacar el siguiente en turno. ¿Y cuál toca? En la cola siempre sale el que está al frente. Entonces sale B, va al recorrido y hacemos lo mismo. Vemos todos los adyacentes de ese vértice B que no estén marcados. ¿Qué se hace con eso que no estén marcados? Se meten a la cola y se marcan. Fíjense que el único que entra en ese punto donde saco B es el vértice D. Y ese es el que aparece también marcado. Voy a la siguiente iteración, toca sacar C, porque fíjense, está C, G y D en la última iteración, ¿ya? Entonces de ahí saco C, va al recorrido y veo todos sus adyacentes. El único adyacente que tiene es E y no está marcado, ¿cierto? Entonces va también a la cola. Se procede con G, sacamos G y vemos todos sus adyacentes, no marcados. Primero G va al recorrido y después procesamos si quieren sus vértices adyacentes no marcados. Fíjense que tiene E, H, E, I, ¿no es cierto? Pero ella está en el grafo, entonces, perdón, en la cola, entonces él no se mete nuevamente y ya está marcado, ni siquiera lo miramos, por eso es que utilizamos lo marcado. Lo otro, ustedes dirán, entonces, ¿por qué si la cola nos ayuda a identificar uno que ya está procesado, no lo dejamos con ese nomás y nos olvidamos de la de marcado? Porque fíjense, la cola es coincidencia ahorita que ya tiene ese vértice almacenado, pero puede ser que ya haya salido porque tal vez los vértices están conectados alguna vez y de alguna manera vuelva a llegar a él.
Si yo utilizara la cola, no voy a controlar bien cuál ya procesé y cuál no procesé. ¿Ya? Entonces, así voy procesando hasta que de tanto que voy ingresando vértices o elementos en la cola y sacándolos, ¿ya? La cola queda vacía. Cuando la cola queda vacía, entonces ya he podido determinar o ya he podido recorrer ese grafo utilizando BFS. O sea, recorrido primero en amplitud, ¿ya? Entonces, esa es la forma de hacer el recorrido BFS en un grafo. En el caso de un DFS, jóvenes, el truco es el mismo que en árboles con los recorridos en profundidad, pero en este caso lo tengo un recorrido porque no tengo posorden, preorden y orden, es solamente recorrido en profundidad. Y lo que usa es una pila y empezamos por un vértice inicial que debemos pasar como parámetro y ese se almacena en la pila, ¿ya? Entonces se va sacando se va sacando los vértices de la pila y se ven los adyacentes de ese vértice que no estén marcados. Cada vez que se mete en la pila se va a marcar, ¿ya? Ahora, esto acaba cuando la pila queda vacía. Como usa una pila, puede ser recursivo, entonces como no hay pila explícita, entonces acaba cuando ya no hay más a dónde ir, si quiere. O sea, cuando ya no hace más llamadas recursivas. De alguna manera tenemos que controlar que no haga llamadas recursivas de forma infinita, si lo hacemos recursivo, ¿ya? Entonces, para no leer esto, que ustedes lo pueden ver tranquilamente en la presentación compartida en la plataforma, veámoslo con un ejemplo. ¿Ya? El mismo grafo anterior. ¿Ya? Entonces, pero en este caso ya tengo una pila. Fíjense que la pila se comporta primero que entra, último en salir, o si quieren, último que entra, primero en salir. Entonces el tope, por facilidad, lo he dibujado a la derecha de su pantalla. Fíjense, está la pila en forma horizontal, entonces hacia la derecha es lo que toca salir, y hacia la izquierda es el último que entraba. Entonces meto el vértice pasado como referencia a la pila, lo marco y luego lo saco o itero sobre la pila mientras no sea vacía. Lo saco y lo voy a colocar en el recorrido. Luego voy a ver cuáles son los adyacentes no marcados de ese vértice A. Y son B, C y G. Como yo quiero que salgan en el orden, fíjense este pequeño detalle, quiero que salgan en el orden que saldría en un proceso recursivo. Y digamos que yo lo tengo almacenadas las adyacencias B, C y G. Entonces lo que yo voy a hacer para que salgan en el mismo orden del proceso recursivo, voy a meter a la pila al revés. No voy a meter B, C y G, voy a poner G, C y B. Porque quiero que salga primero B. ¿Se acuerdan que eso habíamos hablado cuando habíamos visto recorrido, creo que preorden en un árbol binario? ¿Ya? Si en un por niveles hacíamos primero, metíamos izquierda y luego derecha, en un recorrido en preorden, por ejemplo, primero metíamos a la pila el de la derecha y luego el de la izquierda, ¿no? En el mismo orden que en el por nivel, ¿ya? Entonces, una vez se meten G, C y B, ¿quién queda en el tope? Queda B. Entonces lo saco, ¿ya? Y veo todos los adyacentes de B. El único que no está marcado es D, entonces va a la pila. Ese último D que acaba de entrar es el que toca salir. Lo saco, va al recorrido y lo marco todos sus adyacentes que no estén marcados. El único no marcado, ¿cuál era? Era E. Fíjense que aquí se nota algo. No ha pasado, no ha visitado, o sea, no es parte del recorrido todavía C. ¿Por qué? Porque el recorrido en profundidad por eso va primero lo más profundo que puede. Cuando ya no pueda seguir, va a retroceder para ir por otro lado. Entonces, bien, se está yendo A, B, D, va a ir hasta E. Y como ya no puede ir a ningún lado, seguramente va a volver un paso a D, no puede ir a otro lado, a B, tampoco puede ir a otro lado, y va a volver a A para ver por dónde puede ser, y en este caso va a seguir por C. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, de esa manera se va iterando o se va haciendo las iteraciones para resolver este recorrido, y al final, dependiendo cuál es el vértice que le dan como punto de partida y cómo está conectado el grafo, van a salir como yo visité los diferentes vértices. No se olviden que la idea de un recorrido no es imprimir o armar una lista de vértices solamente, sino que yo puedo hacer lo que yo quiera en ese recorrido, no necesariamente solo visitar los vértices. ¿Ya? Pueden, si es que se necesita, dependiendo de cómo se implementa el grafo, si es que lo implementan dentro de la misma clase grafo, se puede utilizar una estructura adicional que para cada posición de vértice se utilice un valor falso verdadero. Podría ser
agregando una lista de booleanos o un conjunto de booleanos o lo que ustedes quieran o creen que necesiten. ¿Ya? Algo que tal vez han visto cuando llevaron en los primeros semestres y hablaron sobre grafos, es la matriz de caminos. ¿Ya? Una matriz de caminos básicamente representa, es similar a una matriz de adyacencia de un grafo, pero la diferencia está en que en una matriz de caminos están marcados entre qué vértices hay camino, no importa de qué longitud, por eso se llama matriz de camino. No dice entre este vértice y este vértice hay arista, no dice entre este vértice hay camino y es de longitud 5, solamente dice entre este vértice y este vértice hay una conexión. ¿Qué tan larga? No sé si es de una arista, no sé si con 2 aristas, 3 y así sucesivamente. Eso es lo que hace, eso es lo que define la matriz de camino, ¿ya? Entonces, se puede representar también con una matriz de, como se hace con la matriz de adyacencia en un grafo dirigido o no dirigido. Fíjense que a nivel de operaciones matriciales, ¿ya? O sea, representándolo como una matriz, se puede obtener la matriz de camino de longitud 2, o sea, entre qué vértices hay camino de longitud 2, multiplicando la matriz de adyacencia del grafo A por ella misma. Si quiero ver entre qué vértices hay camino de longitud 3, la matriz de adyacencia por la matriz de camino de longitud 2, y así sucesivamente para obtener cualquier matriz de camino de longitud n, si quieren, ¿ya? Otra forma de hacerlo es el algoritmo de Warshall. Ustedes tal vez lo han conocido ese algoritmo cuando trabajaron sobre grafos, ¿ya? Este algoritmo de Warshall también sirve para determinar la matriz de camino. O sea, como resultado final obtiene entre qué vértices hay algún camino, sin decir de qué longitud. Lo que no hace este procedimiento del algoritmo de Warshall, este algoritmo, es obtener las matrices intermedias. Obtiene matrices, pero son intermedias, pero no entre qué vértices hay camino de longitud n, o de longitud i, si quieren, para no decir n otra vez, ¿ya? Sino que va acumulando diferentes caminos intermedios hasta llegar a una matriz final donde va a tener todos los caminos posibles que hay entre los diferentes, o sea, todos los vértices entre los que hay camino dentro de nuestro grafo, ¿ya? Algo que también es bueno mencionar es el cierre transitivo, y fíjense, el cierre transitivo de un grafo G es otro grafo G', que tiene la misma cantidad de vértices del grafo original, y tiene como matriz de esencia la matriz de caminos del grafo G, ¿ya? Entonces, según esta definición, un grafo es fuertemente conexo si y solo si su cierre transitivo es un grafo completo, ¿ya? En otras palabras, si yo agarro y tengo un grafo dirigido, ¿ya? Que yo encuentro su matriz de camino, si esa matriz de caminos, ¿ya? Sale, ¿cómo les puedo explicar acá? O si yo redibujo, si quieren, el grafo que representa esa matriz de camino como si fuera una matriz de adyacencia, y el resultado de ese dibujo es un grafo completo, quiere decir que el grafo dirigido original era fuertemente conexo. En otras palabras, si yo, después de aplicar ya sea el algoritmo de Warshall o hacer multiplicaciones sucesivas y luego sumar esas matrices intermedias para obtener la matriz de camino, si yo dibujo este resultado final como si fuera la matriz de adyacencia de un grafo, y resulta que en que ustedes ven que entre cualquier par de vértices hay una arista que los une, entonces el grafo original era fuertemente conexo. Pues en otras palabras, si después de encontrar la matriz de camino veo que esa matriz de camino es puro unos, quiere decir que el grafo dirigido original era fuertemente conexo. ¿Tienen sentido usar el cálculo de matriz de caminos en un grafo no dirigido? No tiene sentido para usarlo, por ejemplo, para usar qué vértices hay camino, porque si es conexo, entre todos los vértices va a haber camino, ¿ya? Si no es conexo, va a haber camino entre los vértices que están conectados, ¿ya? Entonces, no nos serviría de mucho utilizarlo para grafos no dirigidos, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, el algoritmo de Warshall se hace sobre matrices, ¿ya?
Y el objetivo final de ese algoritmo es encontrar la matriz de camino. ¿Ya? No interesan tanto, o no, ¿cómo les puedo decir? No puede haber, no hay mucho significado que se le pueda dar a las matrices intermedias. ¿Son útiles para ir al paso siguiente? Sí, porque si uno hace mal un paso, pues el resto va a estar mal. Pero el objetivo final de esto es encontrar la matriz de caminos sin tener que estar multiplicando las matrices y luego haciendo las sumas entre los resultados intermedios. ¿Ya? Normalmente este algoritmo lo que hace es utilizar un vértice a la vez como puente, ¿ya? Y va incrementando sobre la matriz original, entre qué vértices hay camino, utilizando como puente ese vértice pivote. Y sobre ese resultado se elige el siguiente vértice como puente, si quieren. Y entonces, si se fijan, puede ser que la matriz original ya esté modificada agregando posibles supuestas adyacencias entre un vértice A y C, porque antes utilizó como puente el vértice B. ¿Ya? Entonces, esa representación varía porque aparece un nuevo 1. Entonces, cuando yo agarre el siguiente vértice como pivote, al utilizarlo como puente, puede ser que haga que aparezcan otros unos más porque ya en el paso anterior apareció un uno en la fila o columna donde está trabajando ese vértice que ahora funge como pivote. Fíjense que el algoritmo, implementarlo es muy fácil, lo único que necesitan es que lo tengan representado como una matriz y necesitan tres bucles. Un bucle inicial que representa cuál vértice va a trabajar como pivote y otro par de bucles anidados que van a representar la navegación completa sobre la matriz. En cada paso, en el último bucle, en el de más adentro, ustedes van a actualizar, si quieren, la posición IJ, ¿ya? Con 1, si es que no tiene 1, y hay un 1 entre la posición I a la posición K, y también hay 1 entre la posición K y la posición J. Si ya había 1, pues se queda, no va a desaparecer. Pero si no había 1 y se cumple esa condición que está marcada acá, que es marcada ahorita, esta, se cumple esto, entonces aparece. Pero si ya había 1 con esta condición de acá, pues no hay ni siquiera necesidad de evaluar esta de acá. Con eso se queda. ¿Ya? Eso para que tengan cuidado. ¿No? Entonces, fíjense acá, algo que quiero hacer notar. La matriz de A es el punto de partida. Entonces, en la P sub 0 se usa para el cálculo la matriz A y se toma como pivote, voy a encerrarlo, permítanme un segundo. Voy a decir con redondo, esta posición, el vértice de esa posición, o si quieren, el vértice A. Fíjense que de un paso a otro puede ser que aparezcan más unos en la matriz del paso que me toca. Si yo agarro esa posición o ese vértice A, voy a navegar en toda la matriz, en toda, ¿ya? Posición por posición. Y voy a comenzar a evaluar, por ejemplo, 0, 0, digo, esta de acá. Voy a ponerlo con otro color, con verde. 0, 0. Y ahí es lo que voy a hacer la condición que había antes, ¿se acuerdan? La posición P00, hay 1 o hay 1 en la posición 0, 0 y 0, 0 y no tiene mucho sentido. ¿Ya? Y lo que pasa es que, fíjense, si volvemos más atrás, voy a quitar esto. Aquí. Fíjense que los tres bucles empiezan desde 0. El primero es para representar quién pivotea y el otro es para para navegar en las posiciones de la matriz. Si el pivote es 0, si el pivote es 0, si I es 0 y si J es 0, entonces aquí voy a tener 0, ¿no es cierto? Voy a cambiar un poquito por acá. 0.
que voy a tener 0 también, ¿no es cierto? Por este y este voy a tratar de hacerlo con otro color para que se note. Este de acá con azul, y este también, 0. El otro lo voy a hacer con rojo. Ya lo cambié, vamos a hacerlo con azul. Ahí. El otro lo voy a hacer con rojo, este es 0. Este también aquí es. Vamos a poner los colores como son, y después lo vamos a poner bien. De acá lo vamos a poner con verde. 0. Entonces, fíjense, J es 0. Voy a poner acá 0. Y acá 0 también. Voy a tener el rojo que es I. Voy a tener 0 aquí. 0 aquí. Y voy a tener con azul 0 aquí. Y 0 aquí. Entonces, si se fijan, el azul que es K es el que se utiliza. Por eso es que digo, si en la posición 00 hay 1, o en la posición 00 hay 1, y en la posición 00 hay 1, entonces pongo un 1 en la posición 00, que es esta de acá. Luego voy a la posición 01, entonces fíjense, voy a pisar ese 1. Voy a ponerlo por acá, con un verde más oscuro. Voy a poner, voy a borrar. Borro este. Ahí. Supongan que he ido posición por posición. Y ahorita estoy, por ejemplo, en la fila, pongan 1, columna 2. Entonces aquí voy a tener qué cosa. 1, 1. Voy a tener 2 por acá. 2 aquí. Y el pivote es 0, entonces acá voy a poner con azul 0. Y acá 0. Fíjense que se usa como puente para ver si aparece nuevo 1, el 0. Entonces digo, si en la posición 1, 2, voy a ver qué valores tengo. Si ya tengo 1 en la posición 1, 2, se queda. Pero puede ser que no tenga 1, pero en estos par de vértices haya 1, de 1 a 0 haya 1 y de 0 a 2 haya 1. Entonces, si eso se cumple, yo aumento un 1 si es que no había en la posición 1, 2. ¿Ya? Si ustedes lo analizan gráficamente esto, ¿ya? Acá este vértice está representando la posición 0. No hay ningún vértice que llegue a A. Entonces es en vano utilizarlo ese A como puente. Nada más que como el algoritmo dice que lo debo hacer, yo cuando lo calculo tengo que ir posición por posición haciendo eso que hice yo para un par de vértices. Toda la matriz completa, aquí. Cuando esté utilizando la siguiente posición se hace como un cálculo sobre la matriz previa, que sería P sub 0. Este, si quieren, llámenle P sub menos 1, ya, la matriz A. Cuando use el pivote, el vértice que está en la posición 1, o sea, B, si quieren gráficamente, podemos analizar con cuáles vértices me sirve utilizar como puente B. Y fíjense, vamos a tratar de dibujarlo. Yo puedo decir que si de A a D hay 1, no hay. Pero como hay un 1 de A, como hay una arista de A a B y de B a C, entonces yo puedo aumentar en mi matriz intermedia que hay un camino, no una arista. Un camino que se representa como si fuera una arista en esta matriz intermedia. ¿Dónde más puedo aumentar? Fíjense que de A a B hay una arista y de B a E también hay una arista. Entonces esto hace que aparezca así.
Fíjense algo más interesante, como hay un camino de de D a B, que es mi pivote ahorita, y de B a E, entonces puedo decir que hay un camino de D a sí mismo. O sea que este algoritmo, el algoritmo de Warshall, o la matriz de caminos si quieren, cuando yo ya la tengo calculada, al final me dice entre qué vértices hay ciclos. Si ustedes se dan cuenta, en el paso que va tomando como base la matriz P sub 0 y como pivote el vértice B o la posición 1, lo que hace que aparezcan los siguientes unos, lo voy a tachar con una línea. ¿Ya? ¿Cuáles unos aparecen? Aparece este 1, ¿no es cierto? ¿Cuál más aparece? Aparece este 1, ¿no es cierto? Antes no había. ¿Dónde más aparece? Aparece este de acá, aparece este de acá, no había, ¿no es cierto? Esos unos aparecen. Y son, fíjense, ustedes dirán, ahí han aparecido, ¿cuántos aparecieron? ¿Cuántos unos aparecieron? Según lo que tacharon. ¿Mm? Este uno de acá está por demás, no había. Ya había, perdón. ¿Cuáles aparecen, jóvenes? 4. 4. ¿Está bien o estoy viendo mal los unos que aparecen? 4. ¿Cuál es el que falta? Aquí he dibujado 3. ¿Cuál es el que falta? O me he inventado uno. Me inventé uno, ¿no? ¿Cuál me inventé? ¿Me inventé o no me inventé? ¿Cuál me inventé? Ahorita he dibujado 3. ¿Cuál más me falta dibujar? Las líneas verdes. Según la representación, si es que P1 fuera la matriz de adyacencia de mi grafo, que no lo es. ¿Cuál me falta dibujar? Ahí ven 3 líneas. Pero en el dibujo vemos 4 unos. ¿Cuál uno falta dibujar? Pues algo que está mal. ¿Mm? El de D hacia E. De D a E, ajá. ¿Cuál falta? Miren, esto obviamente cuando el grafo es chiquito es facilito analizarlo en el dibujo, porque el algoritmo de Warshall no trabaja sobre el dibujo. El algoritmo de Warshall trabaja sobre las matrices, no ve el dibujo. Un algoritmo es para hacerlo computacionalmente. Fíjense que si yo voy analizando todas las posiciones, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si yo voy de D a B, que es mi pivote, hay un 1. Y luego de B a E hay un 1. Entonces quiere decir que también tengo un camino, ¿qué cosa? De D a B. Y ahí están los 4 unos que aparecen aquí en el algoritmo. Yo lo estoy analizando en el gráfico para que vean que funciona la idea del creador del algoritmo. Utilizando como base el paso anterior para ver qué nuevas aristas en teoría yo tendría como representación de la matriz de camino. Y fíjense que para hacer la siguiente matriz, que es la del P2, ya lo voy a hacer con rojo, se trabaja sobre este de acá. ¿Para qué cosa? Para obtener esta matriz. Si se fijan acá, lo voy a tachar con azul. ¿Ya? Aquí aparecen más uno. ¿Dónde aparece más uno? Aquí aparece uno. Díganme cuál más aparece. O nada más. Solo ese.
En el paso P2 o en la matriz P2, ¿cuál se utiliza como pivote? ¿Mm? Como pivote se utilizaría ¿cuál? C. C. Vamos a hacer diferente con un cuadradito. Se utilizaría este. O la posición 2. El algoritmo de Warshall lo que hace, como les dije, es revisar por posición y hacer el reemplazo que yo hice hace rato en ese pequeño pseudocódigo. Gráficamente, si podemos analizar esto, si yo uso como puente C, el único que va a aparecer es este de acá. El lazo de E a E. Era ¿por qué? Porque digo, tengo una arista que va de E a C y tengo una arista que va de C a E. Entonces puedo decir que debo aumentar la arista de E a E. ¿Me comprende? Eso analizándolo gráficamente en el dibujo. Como le digo, un grafo chiquitito es más fácil a veces dibujar en el dibujo y ir haciendo aparecer las líneas y tomarlas en cuenta para el siguiente paso. Dirán, pero hasta ahorita no he tomado en cuenta ningún paso. Pero pues sí, ahorita no, pero puede ser que en el siguiente o en el subsiguiente sí tome en cuenta las que he hecho aparecer con otro color. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo. Miren, cuando utilicen como puente E, el último vértice, ¿ya? Si se fijan acá en el paso 3 o en la matriz P sub 3, ¿ya? No paso, sería la matriz P3. ¿Aparece algún 1 adicional cuando el pivote es D? ¿Sí o no? ¿Dónde aparece un 1 adicional? Aparece aquí. ¿No es cierto? Porque está diciendo que si voy de B a D y de D a B, quiere decir que yo debería tener, voy a poner con otro color, una arista acá. No hay más. Entonces voy a P, para calcular P sub 4 ya le dije utilizo el del anterior paso, que sería este de acá. Sobre este voy a utilizar como pivote E, pero no sobre el grafo original, sino sobre el grafo redibujado con las nuevas líneas que aparecieron hasta el paso anterior, con el color verde, con el color rojo, con el color azul si quieren. ¿Ya? Entonces, si yo uso como pivote E, van a aparecer unas nuevas, por ejemplo. Fíjense que yo, según el paso anterior, tengo una de A a C, no tengo arista, por lo cual no hay uno, fíjense, de A a C. 0, dice, ¿no? Pero miren, en el paso anterior dice que de A a E hay una arista, de A a E. Y de E a C hay. No sé cómo salió o si ya estaba en el paso original, eso no le interesa al algoritmo. Hay de E a C. Entonces puedo decir, lo voy a dibujar, no sé, con un lila, aunque sea. Quiere decir que en la matriz de camino, perdón, no es con ese, tiene que aparecer que hay un camino, no sé de qué longitud, de A a C. Entonces, fíjense, está usando esta de acá que antes no había en el grafo original. No había esta. ¿Sí o no? Pero fue apareciendo, entonces lo uso en los cálculos posteriores. Otro que va a aparecer es de D a C, porque fíjense, tengo un camino de D a E y de E a C. Entonces, esto implica que debo aumentar así. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que se va haciendo, o sea, analizándolo gráficamente en un algoritmo de Warshall. Pero no se olviden, el algoritmo no ve el dibujo. ¿Qué es lo que ve? Ve todo esto. Y al final, ¿cuál es lo deseado? La última matriz. ¿Ya? Cuando utilizo todos los vértices en algún momento como pivote, y en el último paso voy a aumentar todos los caminos adicionales que se pueden encontrar tomando los caminos que ya fui encontrando más lo que tenía el grafo original. ¿Ya? Esa es la forma en que trabaja el algoritmo de Warshall. Siempre les digo esto porque me pasó en 2 semestres, no seguido, que los chicos pensaron que descubrieron un mejor algoritmo que el que dice Warshall. Y cuando era P sub 0, agarraban y solo tomaban esta y nada más. Y se olvidaban del resto. Pero funciona, decían. Funciona para el ejemplo que agarraron, pero no para todo. No se olviden, un algoritmo es válido si funciona para todos los casos, no para algunos. Si hay alguno que no funciona, no sirve. Entonces, se me ocurrió en esos exámenes
hacerles que lo hagan así a mano el algoritmo, y solo me hacían eso, y me lo marcaban, eso es lo peor que hacía que me dé cuenta, porque lo marcaban que era. Y los que no me lo marcaban, obviamente me costaba un poco más darme cuenta que lo habían calculado, porque tenía que calcularlo a mano. Y por último, ¿qué es lo que hacía? Lo implementaba, imprimía las matrices y veía si se parecía a lo que habían hecho. ¿Ya? Y era clarito que solo habían tomado eso. Entonces no es válido solo tomar la fila 0 y la columna 0. Y tiene que ser toda la matriz, por más que pierda el tiempo. Si se fijan, por ejemplo, en la matriz P1, no aparece ningún 1 adicional. ¿No es cierto? Entonces, o en la matriz P0, pero no aparece ningún 1 adicional. Entonces, por más que sea así, el algoritmo de Warshall navega sobre toda la matriz, no sobre una parte. ¿Ya? Y la iteración es más grande, utilizar un pivote, luego otro, luego otro, luego otro, pero en cada paso donde cambio de pivote, empiezo desde la posición 00 hasta la posición NN, posición por posición. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. No crean que porque para un ejemplo funciona, ese es el pecado de la mayoría de los alumnos cuando implementan algo. Normalmente cuando prueban su solución, creen que han encontrado la respuesta, pero lo evalúan para los ejemplos bien chiquititos, bien fáciles de probar. Y básicamente la idea del profesor es encontrar un ejemplo que no sea tan fácil como el que parece que han usado, que no funciona. Y con eso ya les probaron que está mal. ¿Ya? Eso respecto al algoritmo de Warshall. ¿Se acuerdan que hace unas diapositivas habíamos hablado del grado de un vértice? En los grafos dirigidos hay un algoritmo que se llama el ordenamiento topológico o orden topológico, ¿ya? Y que sirve para determinar en qué orden debo hacer un grupo de tareas si es que hay una restricción de que para realizar una tarea hay uno o más prerequisitos a primero cumplir antes de realizar esa tarea. El ejemplo que les he puesto ahí, que normalmente les ponen en la biblioteca, por ejemplo, una malla curricular de su carrera. Si fuera modular, o sea, una materia a la vez, ¿en qué orden yo podría llevar esas materias cumpliendo los prerequisitos hasta terminar, si quieren, mi malla curricular? Considerando, ¿qué cosa? Que este algoritmo necesita que su malla curricular esté representada con un grafo dirigido, que eso es un malla, no es no dirigido, no es que primero llevan introducción, aprobaron, o si quieren, primero llevan estructura de datos, aprobaron, y luego recién llevan estructura, o que llevan estructura de datos 1, luego estructura de datos 2, y luego otra vez vuelven a llevar estructura de datos 1, eso no se da, ¿cierto? Entonces, para eso es lo que sirve el ordenamiento topológico. El único detalle es que por la forma en que trabaja, el ordenamiento topológico le encuentra una de las posibles soluciones si es que hay más de una solución. Y si es que hay una única solución, les encuentra esa única solución. Pero el requisito adicional es que en ese grafo dirigido no tiene que haber bucle. O sea, tiene que ser conexo, o la porción de su malla en la que trabajen tiene que ser conexa, no tiene que haber ciclos, y obviamente tiene que ser dirigido. Entonces, si eso se cumple, se puede hacer el ordenamiento topológico de esos grafos conectados que hayan establecido. ¿Ya? Este algoritmo se utiliza como auxiliares una cola. Y si ustedes quieren imprimir el orden de los vértices, pueden imprimirlo en pantalla o almacenarlo en una lista, como hicimos para los ordenamientos. Y además también necesita calcular el grado de entrada de los vértices del grafo. ¿Ya? Entonces, ahí están las condiciones que les mencioné antes. La complejidad, si quieren, ustedes han aprendido a calcular la complejidad. Fíjense que es un poco diferente a lista de adyacencia, a matrices de adyacencia. Pero lo que me interesa es mostrarles cómo funciona. ¿Ya? Lo que hacen ustedes originalmente es todos los vértices, determinan el grado de entrada de todos los vértices, y todos los que estén con grado de entrada 0 lo meten a una cola. Y comienzan a iterar en esa cola, sacando el primer vértice que toque de esa cola y mandándolo al recorrido. ¿Ya? Cuando sacan ese vértice de la cola y lo ponen al recorrido, lo que hacen es restarle 1 a todos los otros grados, a los grados de entrada de todos los otros vértices. O sea, que en algún lado ustedes tienen que guardar los grados de entrada que tenían originalmente para poder restarlo. Y cuando le resten 1 a todos aquellos vértices que tengan grado de entrada positivo solamente, a los que ya tienen 0 ni los tocan, ¿ya?
O si quieren, tóquenlos porque se van a hacer negativos. Si ya tiene 0 y le restan, se va a hacer negativo, como ustedes quieran hacer. Si al restarle 1 a un grado de entrada de un vértice, cuando están sacando uno de la cola y colocándolo en el recorrido, ese grado de entrada queda en 0, entonces ese vértice entra a la cola. Ya, por ejemplo, acá, al procesar el vértice 1 de la cola y ponerlo en el recorrido, fíjense si le resto 1 a toditos, acá. Por ejemplo, el vértice 2 y el vértice 4, tu grado de entrada es 1. Pero, cuando procesamos el vértice 1, y digamos que ya no hay en el grafo, si hay, no es que alteremos el grafo, solamente para que se note, está así. Entonces el grado de entrada de 2 se va a hacer 0, y el grado de entrada de 4, que no era 1, era 2, fíjense, porque llega el vértice, llega una arista de 2 y llega una arista de 1, perdón, se va a convertir en 1. Entonces el único que entra ahí, en ese punto, y estoy mal todavía, ni siquiera es el 2, es el 3, ¿ya? El único que queda con grado de entrada 0 es el 3. Entonces se va a la cola. Cuando lo saco de la cola y el proceso, comienzo a restarle 1 al resto. Si se fijan, el vértice 2 originalmente tenía grado de entrada 2, no grado de entrada 1, como dije originalmente. Al restarle 1 cuando procesé 1, se queda con grado de entrada 1. Y ahora que estoy procesando 3, le resto 1, se queda con 0. Entonces ese vértice va a ir a la cola. Y te dirán, siempre entra un vértice cada vez que saco uno la cola. No pueden entrar más de uno, solamente que el ejemplo es, para hacerlo más simple y no más largas las presentaciones, está hecho de esa manera. O sea que en un paso, cuando yo saco un vértice de la cola y lo meto al recorrido, cuando yo reste los grados de entrada a los otros, puede ser que más de uno de los que tengo en el grafo quede con grado de entrada 0. Entonces, si quedan 2, esos 2 van a entrar a la cola. Si quedan 3, esos 3 van a entrar a la cola. Y luego eso los voy a tener que sacar. Y así, continúo. Voy sacando la cola, restando grado de entrada a todos los vértices. Y si queda con 0, va a la cola, saco de la cola, resto grado de entrada a todos los vértices del grafo y los que queden con 0 a la cola. ¿Cuándo acaba? Cuando la cola ya está vacía. Fíjense que en este ejemplo la solución es única, pero puede darse que, por ejemplo, algo más sencillo como esto, tenga más de una solución. Si yo empiezo con 1, el ordenamiento topológico es 1, 2, 3. Si yo empiezo con 2, el ordenamiento topológico es 2, 1, 3. Entonces, el ordenamiento topológico, el algoritmo como tal, va a encontrar una de las soluciones. Lo hace correctamente siempre y cuando esté bien implementado. ¿Ya? Eso es lo que quería hablar con ustedes primeramente para esta clase. Algunos conceptos de grafo, los recorridos, los grados de entrada, la definición de camino, cómo encontrar la matriz de camino y en este caso el ordenamiento topológico. Lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase es empezar a implementar un poco de grafos. Esta vez ya menos todavía que lo que les he ayudado en los árboles. ¿Ah? Vamos a utilizar una representación con listas de adyacencia sin almacenar los vértices reales en el grafo. Solamente vamos a guardar posiciones relativas. O sea que fuera del grafo ya no es problema del grafo porque son los vértices reales. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? Quiero mostrarles otra cosa. ¿Hay alguna consulta hasta ahí? ¿Hay o no hay? O ya no están en línea. No, ingeniero. Ya. Lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Normalmente el examen se da en la plataforma. ¿Ya? En la plataforma, dos cosas les he puesto. Aquí, su práctico, que ya les había comentado, ya les había adelantado, ¿no?, que tenían que implementar la eliminación, inserción de todo lo que yo no les hice. Está ahí en el práctico. Y algunos ejercicios adicionales para que practiquen. Ahí están los requisitos en el PDF, lo que tienen que cumplir para que yo les revise. Si ustedes no me ponen clase de prueba, ¿cuál es la clase de prueba? Ya, yo no les voy a revisar. Ustedes tienen que poner ahí, dice, ¿no? Una clase principal, prueba de ejercicio. Y ustedes ahí me implementan
probando pregunta 1, probando pregunta 2 y los mensajes que ustedes quieran. Yo tengo que saber, porque si no tengo que darme el trabajo de buscar clase por clase. Y además, para asegurarme, en cada respuesta a lo que se les pide en el práctico, ustedes le van a poner un comentario aquí encima del método. Respuesta a la pregunta tal, al ejercicio tal, al ejercicio tal. ¿Ya? Entonces, no se olviden de eso. Lo siguiente, aquí les habilité un laboratorio de programación, ¿ya? En el cual ustedes pueden probar a usarlo, ¿ya? En esta, ustedes van a tener directamente para editar. Si se fijan, está vacío. Yo puedo crear archivos. ¿Ya? Si ustedes desean y les es muy incómodo trabajar ahí, pueden agarrar y organizarlo así. Después pueden restaurarlo ahí. Quieren ver más botones, si es que les habilita, y yo les he dejado que puedan subir ahorita archivos. ¿Ya? En el examen no van a poder importar nada. Si es que yo les puedo compartir, si yo les voy a permitir usar algo, yo se los voy a compartir en un chat con las clases que yo quiera que utilicen para que no empiecen de cero. ¿Ya? Pero ustedes pueden programar ahí, por ejemplo, voy a agarrar y voy a poner. El único detalle con este laboratorio de programación es que solo les permite utilizar un main. O sea que si ustedes tienen más de una clase que tenga main, normalmente le va a trabajar, siempre que le digan correr, va a correr el de la primera que correr. Entonces mejor si van a hacer pruebas, si quieren probarlo, utilícenlo el main, y si ya luego ya están seguros, bórrenlo, coméntenlo y trabajen ya sea en la misma clase o en otra para probar alguna otra de sus preguntas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a imprimir un mensaje. Esto normalmente se las habilita con un tiempo, y si se fijan, ustedes aquí tienen un reloj, ahí les va a decir cuándo. Aquí dice cuándo es que van a, cuánto tiempo restante tienen. Fíjense, tienen como 7 días y 11 horas más. Esto en el examen va a decir horas y minutos, hora y media son 90 más o menos, hasta 2 horas, exagerando, digamos, dependiendo de cuántas preguntas les haga, les voy a dar. ¿Quieren correrlo? Entonces, fíjense que tengo que grabarlo primero. Lo grabo y recién me va a dejar ejecutar. ¿Ya? Entonces, compila y muestra. ¿Ya? Si es que necesiten algunas de las clases que yo les voy a compartir, van a estar en el paquete por defecto. No necesitan ni hacerle un import, que van a estar disponibles. Desde hace unos 2 o 3 semestres, no sé por qué cambiaron esto, que antes se podía compartir yards con paquetes más y lo usaba, pero no sé qué cambio hizo el proveedor de esta utilería, que normalmente las clases personalizadas solo se las puedo compartir en paquete por defecto. Pero pueden usar las del kit de Java, por ejemplo, ¿cierto? Con eso ya, ahí. Entonces es mejor ahí o ahí. Ahí O se ahí. ve más cerca. Ahí. Sí. Ya. Entonces con eso ustedes pueden agarrar y usar las listas. ¿Ya? Por ejemplo, no es utils, ¿no? Es util. Digamos en la raíz. Entonces ustedes pueden agarrar y decir que quieren una lista de enteros, por ejemplo. ¿Ya? Y lista de enteros. Y una raíz.
Y pueden ir a lista de enteros. Digamos 20. 40. Menos 10. 35. 20. Ahí, mi mamá. No se olviden, para que les habilite, primero tienen que grabar. Eso se graba en el servidor, ¿ya? Y deciden ahí, si está bien, va a correr, si no le va a marcar los errores, ¿ya? Entonces, fíjense, está bien. Si es que yo cometo algún error, por ejemplo acá, lo grabo y corro, va a salir el error, los errores que provoca eso que estoy haciendo, ¿eh? Entonces, se los habilita este laboratorio para los que quieran ir practicando a usarlo, no tengan problemas luego en el examen, ¿ya? No les va a permitir copiar ni pegar nada, ¿ya? En el examen, entonces es a que practiquen hacerlo. Entonces, eso como consejo. Eso es lo que quería mostrarles. No sé si tienen alguna pregunta antes que lo cierre esto. ¿Alguna consulta? Ingeniero, la clase nodo, la clase de interfaces, ya va a estar ahí. Yo creo que sí. Por ejemplo, si voy a eliminar esto. Yo les voy a decir y eso les voy a pasar antes que les voy a compartir, por si ustedes quieren usarlo. Si ustedes quieren usarlo, pueden empezar de cero, pues ya es el tiempo que ustedes quieran perder o reinvertir, como quieran llamarle, en la reimplementación de lo que ya les he compartido. O sea que traten de respetar los nombres que hemos usado en las clases. Si ustedes tratan de buscarlo, no hay Javadog o ayuda disponible ahí. Entonces lo que ustedes tienen que saber es qué nombre les hemos dado para poder trabajar sobre eso, ¿ya? Pues si ustedes agarran y le ponen sus propios nombres, yo no puedo adivinar qué nombre ustedes han pensado, porque son varios, y no puedo hacer una clase personalizada o un paquete personalizado para cada uno. Es el mismo para todos. ¿Está claro? Y ahí no hay una Entonces, opción para ver los métodos que están. no he visto que les habilite para ver los métodos que están, ¿ya? Entonces, por eso les digo que ustedes tendrían que... Yo les voy a poner ahí un resumen de qué clases están y posiblemente los métodos a los que tienen acceso. Lo único que el enunciado le va a salir largo. Fíjense que ustedes en la descripción... Voy a grabar esto. En la descripción van a tener... ¿Dónde está? Algo así. Entonces, cuando ustedes prueban la actividad, ¿ya? Fíjense que acá tienen una descripción que se puede ocultar, ¿ya? Pero fíjense que ahí les va a convenir tener toda la pantalla para poder ver la descripción. ¿Me comprende? Y acá tal vez va a ser un poco restringido lo que ustedes van a poder ver, entonces dependiendo de la pantalla que ustedes tengan. Pero yo les puedo poner un resumen de qué métodos tienen acceso o tal, ¿ya? Pero como les digo, lo primero que le voy a colocar son las preguntas, 1, 2, 3, ¿okay? Y luego qué clases o interfaces hay, los métodos. Pero eso va a hacer que sea más largo. Entonces, como les digo, ustedes deberían, se supone que han estado en las clases, me han hecho grabar las clases, se supone que han estado usando los nombres de los métodos que hemos usado. Es como cuando trabajan con las listas, por ejemplo. Ustedes usan un método que definido, pues funciona. ¿Ya? Entonces, sobre lo que les voy a compartir, es eso. A ver, si ustedes quieren empezar de cero, no hay problema. Yo igual de todas maneras lo puedo revisar. No están obligados a usarlo, simplemente a dar una solución a lo que yo les pido. ¿Está claro? La idea que usen los métodos y demás que yo les he dado es porque si quieren probarlo. Si no, yo solo voy a revisar como si lo hubieran hecho en hoja, de que está bien hecho. ¿Está claro? La herramienta en realidad es para que ustedes puedan probarla.
ejecutando para ver si funciona o no, si es que desea. ¿Está bien? Esa plataforma solo tiene una pestaña, ¿no? No se puede crear más pestañas. ¿Más pestañas en qué sentido, joven? Digamos, en clase hicimos una pestaña para definir la clase nodo, en otra pestaña para definir la clase árbol, y así. Eso Y en te otra dice un solo pestaña para archivo. hacer testeo. Se puede, si yo les permito, puede aumentar más archivos. ¿Ya? No hay problema respecto de eso. ¿Ya? Fíjese que le dice la lista de archivos. ¿Ya? Entonces, nuevo le puede decir. Digamos, voy a poner solo nombres de archivo ya. Pero uno tocaba. Quiere otro. Prueba 2. Puro prueba. Bueno, ¿ya? Ahí están las pestañas que usted quería. ¿Eso? Sí, a eso. Eso. Entonces, se puede hacer herencia igual de la otra pestaña. ¿De qué? Se puede hacer Herencia. herencia. Yo si les comparto un árbol, le digo, usando como base el árbol binario de búsqueda, implemente una solución tal, entonces no van a implementar el árbol de búsqueda. Si ustedes quieren usarlo para probarlo, lo que yo les voy a compartir, pues lo heredan del que yo les pase y solo implementan lo que yo les voy a pedir. Y luego pueden probarlo, ¿no? Insertando, lo que sea que ustedes quieran y probando su método. Sobre el paquete por defecto, o sea, no tienen que hacer import ni nada. De lo que sí tienen que hacer import son de las clases que vienen particularmente en Java, ¿no? No de las que yo les voy a compartir. ¿Bien? ¿Comprende? Sí, ingeniero. Ya, voy a borrar esto. Realmente yo les pongo una cantidad de archivos que pueden crear, no es ilimitado. Ahorita para este laboratorio se los he dejado en 8. Ya, entonces igual van a tener esa restricción del examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya tienen 2 cositas entonces, un trabajo sobre el cual, uno que les va a servir para estudiar y 2 para ganarse algunos puntos. ¿Es obligatorio hacerlo? No. ¿Debería? Sí. ¿Puedo presentarlo incompleto? Sí, es mejor presentar algo a no presentar nada. ¿Ya? Entonces, dependiendo de cuánto han hecho, según la complejidad de lo que yo les pido, yo con eso, si no lo han hecho completo, yo voy a poner. No se olviden que esos prácticos tienen un puntaje de curso. Normalmente solo le doy 2, 3 prácticos en el semestre. Normalmente para los exámenes. ¿Ya? Si no hay más, sería todo por hoy, joven.